decía, vamos a hablar de tecnología y sostenibilidad con una mirada global. No sé qué hago mal. Vale. Bueno, un poco sobre mí. Como decían, soy socia asociada dentro de McKinsey. Trabajo desde la oficina de Madrid, pero trabajo con clientes de forma global, tanto en Latinoamérica como en Oriente Medio, como en Estados Unidos, siempre en el mundo del consumo y sobre todo en el mundo de la moda y de la belleza. Antes de estar en McKinsey estuve muchos años trabajando en la industria, con lo cual he estado en empresas como todos vosotros haciendo distintos roles. Para empezar, un poco del contexto. ¿Dónde estamos ya dentro de un poco un contexto económico, ¿no? Porque al final la economía y cómo está yendo en los distintos países influye muchísimo en la moda, siendo un gasto no primario y no necesario, sino más uno secundario. Entonces, aquí traemos un poco una perspectiva de cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto en las distintas geografías. En blanco podemos ver cómo se ha evolucionado en los últimos 10 años y el azul es cómo está ahora mismo. ¿Vale? Entonces, vemos que en la mayoría de las geografías, sobre todo las importantes dentro del mundo de la moda, ha habido un decrecimiento. O sea, es decir, el crecimiento del PIB ha bajado. En Europa ha bajado 1 punto y en países como en China ha bajado 3 puntos. Esto desacelera muchísimo las empresas globales que tienen negocios en estos sitios. Si miramos al continente americano, se ha desarrollado un poco más plano. Estados Unidos ha decrecido, ha decrecido su crecimiento un poquito y en cambio en Latinoamérica vemos unos puntos más del pasado. Además, hay que tener en cuenta la inflación. La inflación ha sido muy importante en los últimos años, ya que ha crecido de una forma bárbara, 3,4 si miramos los 10 años anteriores. Esto influencia muchísimo el mundo de la moda. Aún así, las empresas de moda han conseguido mantener sus márgenes. Es decir, si miramos el margen EBITDA de los últimos años, el mundo de la moda se mueve entre el 10 y el 12%. Si quitamos el decrecimiento que pasó durante el periodo de COVID, vemos que en los 2 últimos años hemos conseguido superar la media con un 12,3 y un 11,9. Esto es muy positivo, es decir, venimos de una contracción del crecimiento, pero aún así las empresas de moda han sido capaces de mantener sus márgenes. Luego queríamos ver un poco cuál es el beneficio económico, es decir, qué valor han generado estas empresas de moda durante este periodo, visto como la generación de valor de sus operaciones y de sus inversiones. Y cuando lo vemos por segmento de precio, vemos que la industria del lujo es la que más se ha visto beneficiada durante el último periodo, con un crecimiento muy alto. Sin embargo, es el mercado medio el que ha sufrido más. Esto probablemente esté reflejado, entre otras cosas, también por cómo la clase media, entre comillas, ha sufrido más durante este periodo. Cuando lo miramos ya a nivel empresa, vemos que la generación del beneficio económico está muy concentrado. Esta gráfica se lee desde aquí 0, que creas valor, y destrucción de valor. El top 20 está muy concentrado y si lo miramos, la primera empresa genera el 21% de este beneficio económico y el top 10 el 81%. Luego, si miramos ya el top 50, hacen el 120%. Esto quiere decir que hay muchas empresas que destruyen valor y muchas otras que generan muy poquito valor. Aquí preguntábamos a las empresas, ¿no? A todos los tops ejecutivos, ¿cuáles son las cosas, el riesgo, cuáles son vuestras preocupaciones en los próximos años? ¿Dónde estáis mirando? ¿Qué cosas son las que prestáis más atención? Y si miramos a las 10 respuestas, la mayoría de ellas tienen que ver con cosas que no controlamos. Conflictos geopolíticos, inflación, volatilidad económica,
son cosas que no controlamos. ¿Pero por qué queríamos hacer el doble clic en tecnología y en sostenibilidad? Porque son las cosas que sí que podemos controlar, que está dentro de nuestro control y que también son grandes factores de riesgo y de preocupación para las empresas. Entonces, con esto quería empezar a hablaros de la sostenibilidad. Dentro de la sostenibilidad vamos a hablar de dos cosas. Uno, ¿por qué es importante en la moda? Es decir, ¿qué emisiones crean las empresas de moda? ¿Cómo afectamos nosotros a la sostenibilidad? Y luego, por otro lado, ¿cuáles son los desafíos para estas empresas de moda para hacer frente a estas emisiones? La moda es responsable por el 4% de las emisiones globales. Esto es igual que las emisiones anuales que generan Francia, Alemania y el Reino Unido en conjunto. Además, el 70% de estas emisiones vienen de la parte de la producción, de lo que llamamos el upstream, ¿vale? Y el 20% están relacionadas con el uso nuestro como consumidores de las prendas. Además, en McKinsey hemos hecho unos escenarios de cómo se podría desarrollar hasta el 2030. En los pactos de París, la industria se comprometió a 1,5 grados. Según nuestras estimaciones, vamos a estar un 50% por encima de este compromiso, si nada cambia. Los medios globales no paran de decirlo, es decir, está en la prensa de forma constante y habitual cómo la sostenibilidad tiene que estar en la agenda de todos los ejecutivos. Pero además hay otros agentes que también son importantes en esta presión para las empresas. Empezando por la normativa, que creo que antes lo estábamos hablando, ¿no? Es verdad que la normativa en Europa especialmente viene muy, muy fuerte y afecta a toda la cadena de valor, desde el diseño del producto en el que van a regularizar cómo se diseñan todas las prendas para que puedan ser recicladas, por ejemplo, hasta la circularidad. En Europa en el 2030 se espera una plena circularidad y van a hacer a las empresas responsables de esto. Y la gestión de residuos va a ser muy, muy importante también. Además de cómo está controlada la comunicación, de cómo contamos nuestros objetivos y las acciones que estamos tomando en la sostenibilidad. Por otro lado, los consumidores. Antes decíamos que todavía no hemos visto respuesta a los consumidores. En McKinsey hemos hecho un estudio con Nielsen en Estados Unidos en el que sí que se ha demostrado que hay una respuesta positiva, hay una correlación positiva entre atributos sostenibles y el crecimiento en ventas de estos productos. Es verdad que es un estudio aislado y todavía queda mucho más que demostrar y mucho más que estudiar, pero sí que hemos visto que crece 2 veces más aquellos productos que tienen al menos 2 atributos sostenibles. Es decir, los consumidores dicen que están interesados. Es verdad que no siempre consumen con ese pensamiento, pero a la larga sí que hemos visto una correlación positiva. Les invito a ver ese estudio, es muy interesante. Un momento. Y luego 2 factores más. Los inversores tienen unos fondos asignados a proyectos ESG y a empresas que tienen estos objetivos, con lo cual ellos también están ayudando a este cambio. Y luego, por último, que no me parece menos importante, es el talento. Todas las empresas luchan por un mejor talento. Está demostrado que los trabajadores queremos estar con empresas que están de acuerdo con nuestros valores y estaremos más motivados con ellos. Ahora, ya hemos entendido un poco cómo estamos como industria dentro de la sostenibilidad. Ahora, no es tan fácil. Tenemos 6 desafíos como empresas de moda. El primero, ¿cómo mantenemos el foco en la sostenibilidad cuando hay tiempos de incertidumbre? Es decir, están bajando nuestras ventas, vamos a estar pensando en la sostenibilidad cuando tengo que estar pensando en mantener a mis trabajadores. No es tan obvio, es difícil. Luego, además, la sostenibilidad toca el corazón de nuestra industria, los tejidos, los productos. Es complejo trazar un plan. ¿Cómo se priorizan las iniciativas para hacer empresas más sostenibles? Hay una falta de transparencia en la cadena de suministro,
Es muy difícil entender todos los tiers de nuestros productores, nuestros proveedores, desde la hilatura hasta los insumos. Es un esfuerzo muy grande hacer este plan. O sea, una es trazar el plan y otro es implementarlo. Y por último, que lo hemos hablado antes en una de las ponencias, hay una fragmentación muy grande de proveedores en nuestra industria. ¿Qué acciones podemos tomar ante estos desafíos? Uno, para mantener el foco en la sostenibilidad tiene que estar ligada con nuestra propuesta de valor. Será la única forma en la que podamos priorizar esta sostenibilidad. Por segundo, es el corazón de nuestra industria, el tejido, el producto, los proveedores. Aquí hay que ser muy estratégico en qué son las acciones que tomamos, la energía, los nuevos materiales. Lo veremos más tarde. Luego hay que establecer unos objetivos y unas prioridades para una hoja de ruta. Hay que realmente mapear todas las acciones que podemos tomar e intentar priorizar por distintos factores. 4. Obtener más datos y mejores. Difícil, pero hay forma de hacerlo. Hacer una mejor gestión a través de una transformación. Y luego, por último, una asociación con nuestros proveedores. Como decía, ¿cómo conseguimos juntar el valor de nuestra marca con los atributos sostenibles que nos pide el consumidor? Aquí tenemos que trazar muy bien cuál es el valor que estamos proponiendo, ya no solo de producto, sino también las acciones corporativas que queremos desempeñar, además de la marca. Y entender muy bien cuáles son los atributos más relevantes para nuestros consumidores. No hacer sostenibilidad por sostenibilidad, sino qué se adapta mejor a mi propuesta de valor. Es decir, si yo tengo una propuesta de valor de calidad, cómo la sostenibilidad, cómo esos materiales sostenibles ayudan a comunicar mi calidad. Luego, como decíamos antes, ¿no? Deberíamos reducir el 50% de nuestras emisiones. Esto es un cálculo de cuáles son las emisiones que deberíamos reducir al 2030. Y si hacemos este forecast de las toneladas de CO2 que debemos reducir, vemos que el 20% podrían venir de las operaciones de la marca. El otro 20% está ligado a los comportamientos del consumidor. Pero el 60% que nos falta es de las operaciones de la producción. Aquí tenemos que buscar unos materiales, tenemos que buscar las energías, tenemos que buscar las nuevas formas de hacer producto. Y este mismo número, si lo vemos solamente desde el punto de vista energético, el 63% podría venir de una mejor energía. Es decir, cómo funcionan nuestras fábricas, cómo se hacen nuestras hilaturas. Si conseguimos una mejor eficiencia energética y además conseguimos cambiar el mix energético, podríamos realmente conseguirlo. La tercera, estábamos hablando de trazar un plan, de cómo podemos hacer esta hoja de ruta. Esta es una clásica que se llama en inglés MAC, una curva MAC, en la que podemos mapear todas las acciones que nos ayudarían a reducir emisiones de CO2. Y las organizamos entre ahorro de costes, porque hay acciones que no nos cuestan dinero, sino que además nos ahorran costes de producción, hasta aquellas que sí que nos podrían producir algunos costes. Y hacemos una priorización. Aquí, como hablábamos, energética, mejora de la eficiencia energética. Esto nos ahorra costes. O sea, ya no solamente conseguimos nuestros objetivos sostenibles, sino que además hace que nuestros productos cuesten menos. Luego hay otras acciones, como puede ser el uso de algodón orgánico, que nos costaría más, como estábamos hablando antes. Es un producto, este tejido, más caro. Cuando hablamos de los datos, ¿cómo conseguir mejores datos para entender nuestro plan? Aquí sugerimos empezar por una auditoría interna, es decir,
cuáles son nuestros proveedores y los proveedores de nuestros proveedores. Hacer un mapeo de nuestros tiers de producción y realmente identificar a todas las personas que son parte de nuestra cadena de valor. Por segundo, es entender la normativa. ¿Qué informes me van a pedir? Ya no solamente qué quiero hacer, sino que me van a pedir por normativa. Y luego las otras dos tienen más que ver con asociaciones. Es decir, uno, colaborar con nuestros proveedores, ya no solamente en producción, pero también logísticos. Y por último, incluirnos y asociar y meternos en estas asociaciones que están trabajando en conseguir datos, en entender mejor cómo se hace la producción en China, en Vietnam, en Colombia, y compartir todos en conjunto datos. Para trazar este plan y para ejecutar el plan, hay distintos grados de involucración, ¿no? Aquí, desde el que sea más leve al más involucrado con un equipo más grande. Podemos tener desde un experto que nos ayude a entender desde dónde partimos, a tener un PMO que sea la persona responsable para trazar este plan, hasta lo que nosotros solemos recomendar, que es una transformación con un equipo que tenga iniciativas una a una y que vaya a ejecutar este plan durante el tiempo. Y luego, por último, como decíamos, estamos en una industria muy fragmentada, en la que hay muchos proveedores, hay muchas empresas involucradas, hay muchas terceras partes. Y cada vez vemos más que estamos transicionando de una industria muy contractual a estar más asociados, a involucrarnos mucho más, a tener unos lazos a largo plazo con nuestros proveedores. ¿Esto qué tiene de implicaciones? Inversiones. Nosotros tenemos que juntarnos para hacer las inversiones de un cambio energético, por ejemplo. No es fácil hacerlo. Cada vez va a haber más dependencia entre marca y proveedor. Y luego, además, se está priorizando tener menos proveedores, pero de mejor calidad, con los que tenga una asociación más fuerte. Se prevé que hasta el 25% van a reducir las marcas el 25% de sus proveedores a largo plazo. Esto era lo que traíamos un poco para la parte de sostenibilidad. Y ahora nos metemos a entender bien cuál es la transformación digital y cómo podemos traer una ventaja competitiva en esto. Como hemos hablado durante el día de hoy, la transformación digital es muy importante. Y esto lo vemos en distintos ámbitos. Hay stakeholders, como pueden ser los ejecutivos, que dicen que han hecho una transformación digital en los últimos 3 años. Casi el 90% de los ejecutivos lo dicen. Y luego, además, el consumidor. El consumidor empieza en digital. ¿Cuántos de vosotros habéis empezado viendo una marca online o en Instagram o en lo que sea, ¿no? O sea, al final se empieza mucho por el canal digital y hay mucha conexión. Por otro lado, es una palanca de crecimiento. Es una palanca de crecimiento para nuevos negocios, negocios que hoy no existen en vuestras empresas, pero además es una generación de valor. Las empresas que han invertido en digitalización han visto una generación de valor muy positiva de sus inversiones. Y luego, por último, también genera eficiencias. Aquí podemos ver que hasta hay una reducción del 50% del time to market de los productos cuando haces una inversión en digitalización. Y además, incrementas el precio full price en un 8%. Además de la bajada de costes generalizada, ya no solamente de manufactura, pero también logísticos y todos los otros costes que vienen con cualquier empresa de moda. Cuando vemos la digitalización, pensamos primero en cuál es el journey del cliente y cómo afecta la digitalización a este journey. Si vemos los 5 pasos del journey, empezando por la parte de awareness, de donde empieza el consumidor, vemos que podemos realmente incrementar este tráfico y que sea un tráfico de calidad en nuestras páginas web a través de la digitalización. Campañas de marketing segmentadas,
analítica, muchísimas cosas que se hacen hoy en día para realmente traer a nuestras páginas o a nuestras tiendas un tráfico adecuado. Luego, además, una vez que están dentro de la experiencia online puede mejorar muchísimo con la tecnología. Es decir, hacer una experiencia online personalizada, pero también en tienda, conociendo bien a los clientes, traer el producto y hacer la experiencia y el journey dentro de la tienda adaptado a lo que vemos del cliente. La compra, la conversión. Aquí vemos que la tecnología influencia muchísimo. Aquí podemos ver con tecnología cómo está interactuando con nuestro producto a tiempo real cada uno de nuestros clientes e ir implementando y cambiando. Además del punto de venta, con un punto de venta móvil, que muchas de las empresas del mercado ya están haciéndolo, self-checkout. Hay muchísima tecnología en las tiendas de hoy en día que incrementan la conversión y además mejoran la experiencia del cliente y hacen una omnicanalidad. Hay muchas marcas que tú vas a la tienda, tienes tu móvil, tu perfil, escaneas un QR code, entiendes toda la información del producto y luego haces un self-checkout. Y si no tienen tu talla, ves que lo tienen online o en qué tienda lo tienen y no pierdes esa venta. Por tercero es la retención. Aquí, una vez que el cliente ya ha estado en tu tienda, ya te ha comprado el primer producto, ya entiendes algo sobre él y puedes recuperarle y realmente ir muy targeteado a él con unas campañas personalizadas. Y por último, la lealtad. Aquí es súper importante entender qué clientes son de alta calidad para nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos medir el lifetime value de este cliente, organizarlos y segmentarlos para realmente intentar que sea cada vez más y estén satisfechos con nosotros? Incrementar este lifetime value y bajar el coste de adquisición. Como decíamos, también podemos bajar los costes. Las empresas que hacen digital first han conseguido un EBITDA 3 veces mayor. ¿Por qué? COGS y otros costes. Aquí vemos que podemos realmente no solamente hacer que el cliente tenga una mejor experiencia, trasladarle nuestra marca, sino también podemos eficientarnos. Desde el diseño, en el que podemos entender a través de la tecnología muchísimo mejor nuestros diseños y hacerlos más cortos, automatizando diseño, pero también implementando todo el feedback que tenemos del cliente y haciendo prototipos en 3D de forma muy inmediata. Además, podemos, como estábamos hablando antes, mejorar nuestros precios. Podemos hacer un dynamic pricing que nos ayude a vender más, pero también vender más a full price. Y luego, además, la eficiencia de inventario. Podemos entender mejor dónde tener qué inventario y qué demanda va a venir. Planificar muchísimo mejor nuestra demanda. Y luego otros costes. El network de nuestra logística puede mejorar muchísimo con la tecnología. Entender bien dónde estamos perdiendo tiempo. Cómo podemos hacer estas rutas mucho mejor, más eficientes, más cortas. ¿Qué producto llevar cuándo, dónde? Luego, por último, queríamos traer un poco lo que estábamos hablando antes, porque está la tecnología y luego está GenAI. La inteligencia artificial generativa está trayendo nuevos casos de uso. ¿Vale? Y aquí queríamos traeros las 6 etapas principales donde hemos visto casos de uso usados en nuestra industria. Hablábamos antes del desarrollo del producto y la innovación. Todos conocemos grandes empresas que utilizan la tecnología y el GenAI para realmente entender las tendencias a tiempo real. Hacer un web scraping de todos los colores que más se están llevando, los colores que están en los posts de Instagram de todo el mundo, del medio social que sea, e implementar automáticamente. Además de, como hablábamos antes, de crear bocetos
en 3D o tech packs de forma automatizada. Generar mood boards, imágenes visuales. En la parte de producto hay un desarrollo muy amplio del AI. Cadena de suministro y logística. Aquí, aparte de realmente hacer un research de cuáles son los proveedores de forma automatizada que mejor me pueden ayudar, que son especialistas en lo que estoy buscando, pero yo creo que una de las cosas más importantes que se están desarrollando en este sentido es la previsión de la demanda. Todos sabemos lo difícil que es prever lo que vamos a vender y que realmente es donde nosotros, las empresas de moda, más sufrimos. Y aquí nos está ayudando muchísimo la tecnología. La tecnología es capaz de predecir y de hacer automatizadamente muchísima previsión de demanda para poder reaccionar mucho más rápido. Marketing. Ahora con los medios sociales que tenemos, es importantísimo estar creando contenido de forma constante. Humanamente es casi imposible crear tanto contenido para estos medios sociales. En cambio, GenAI nos puede ayudar a hacer automáticamente muchísima generación de contenido y reaccionar a aquel contenido que recibe mejor respuesta. Además de una hiperpersonalización que hemos visto antes de los programas de lealtad y un análisis de datos de lo que más les interesa a nuestros consumidores. En la parte de la venta y la demanda, hay cosas como el social commerce, que es importantísimo, y luego en la venta por WhatsApp, la venta por todos estos medios sociales que estamos viendo ahora, que el GenAI nos ayuda a automatizarlo. También están los chatbots, en los que podemos asistir a todos nuestros clientes de forma inmediata y con muchísimo contenido que nos ayudan a ahorrar costes, pero además a servir mejor, no hacer a nadie esperar horas en un teléfono, ¿vale? Además de, la redacción de descripciones de productos, generar contenido en nuestra página web que ayuda al cliente, es decir, muchísima parte en ventas. Operaciones de tienda. Aquí vemos una aceleración del diseño de la distribución de tiendas y mejora constante, además de una información real sobre qué es lo que se está vendiendo y qué es lo que no. Antiguamente se iba al final del día escaneando qué es lo que se ha vendido y lo que no. Ahora no hace falta. Ahora lo sabes en el momento en el que se vende todo lo que está pasando. Y por último, la organización y soporte. Ya no solamente en el talento, en el que podemos realmente automatizar toda la adquisición de talento a través de unas descripciones y ciertas palabras claves, sino que podemos ahorrar muchísimo tiempo en temas legales y operacionales y de contabilidad, por supuesto. Y nada, eso era todo. Espero que os haya servido y os ayude en vuestros negocios. Muchas gracias.